¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenidos, estamos en Futuro Posible. Y hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Mempo Giardinelli, que lo conocemos, es escritor, es periodista y también tiene una fundación donde trabaja para la inclusión social a través de la lectura. Bueno, vamos a conocer cómo es este trabajo, pero también vamos a escuchar cuál es su opinión, su experiencia en trabajar con los más pobres en su provincia, en el Chaco. Por supuesto que vamos a aprovechar su visita y como dije es un placer tenerlo, un hombre tan inteligente, y vamos a preguntarle de todo un poco. Por eso, auspicios y enseguida estamos. ¿Querés viajar? Hacelo con Quiero. Canjeá solo puntos o combiná puntos, pesos y cuotas. Ingresá en quiero.com.ar y empezá a vivir tu viaje. Inscribite ya y disfruta tus vacaciones. Banco Galicia, cada día más. Por la calidad de la semilla. Porque tengo la mejor variedad para todos mis ambientes. Porque a las nuevas tecnologías le suma la mejor genética. Soy José Luis de Amenábar, Santa Fe, y yo siembro Don Mario. Soy Pino de Zipacha y yo siembro Don Mario. Soy Jorge de Salto, Buenos Aires, y yo siembro Don Mario. Los productores reales no saben actuar, pero sí saben qué elegir. Nuevas hojas Don Mario con tecnología intacta RR2 Pro. Don Mario, líder en soja. Salió mal, la hago de vuelta. A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. ALBA. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. ¿Sabías que en la ciudad ya estamos separando nuestros residuos? En algunos barrios estamos dando los primeros pasos para un tratamiento verde de la basura. Y de a poco se van a sumar todos los barrios. Sumate vos también. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Bueno, aquí estamos con Mempo Giardinelli. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Bueno, y es un placer. Bueno, para darles alguna data, Mempo es escritor y periodista, nació y vive en Resistencia, Chaco. Es autor de casi 50 obras, entre cuentos, novelas, ensayos y antologías. Su obra fue traducida a más de 20 idiomas y recibió premios en México, en España, en Italia y Chile. Preside una fundación dedicada al fomento de la lectura, una de las más respetadas en la materia en Latinoamérica. Bueno, vamos de lleno a la fundación. Me quedé pensando, 50, habría escrito 50 libros, una barbaridad, pero bueno, espero que sean menos. Vamos de lleno a la fundación de hace bastantes años que la tiene allí en Chaco, ¿no? Sí, la fundación empezó por la literatura, es decir, yo le debo todo a la literatura. Mi vida es la literatura, mi respiración y lo único que me importa en la vida es eso, aparte obviamente de la familia, el amor, las amistades, etc. Pero todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver y en el año 93 yo recibí el premio Rómulo Gallegos en Venezuela, es un premio muy importante y eran unos pesos y demás, y en un momento además de una crisis personal mía. Yo vivía en un pequeño pueblito en Corrientes, sobre el Paraná, y un poco buscando qué hacer además de escribir, que era un poco lo único que tenía sentido para mí en ese entonces. Comencé a trabajar un poco en el fomento de la lectura de manera más diría yo, más consistente. Yo venía de una experiencia de los 80, de los inicios de la democracia, con una revista que yo fundé y dirigí, se llamó Puro Cuento, que durante muchos años la mantuve, después me fundí, en fin, hubo una serie de cosas ahí complejas, y decidí de pronto en el año 95-96 que ese dinero que yo había ganado podía funcionar
para hacer una fundación dedicada a esto. Comencé con la Universidad Nacional del Nordeste, de la que yo soy hijo, sí. De alguna manera. El rector de entonces, ya falleció, pero en aquel entonces era un hombre muy activo y yo tenía bastante confianza con él. Hablé, le gustó el proyecto, comenzamos con unos foros de lectura que todavía hacemos, hace prácticamente 19 años que estamos en eso. Y así ¿Siempre fue... con el tema de la inclusión social, desde el Vamos? No, el origen era la lectura, claro. El fomento de la lectura, que es la materia central de nuestra fundación. La cuestión de la inclusión social tiene que ver, digamos, con las preocupaciones naturales de cualquier persona, sobre todo los que vivimos en aquella zona, y al mismo tiempo comenzó, digamos, más sistemáticamente, primero en los fines de los 90, cuando se me ocurrió crear el programa, que hoy es un programa muy importante, el programa Abuelas Cuentacuentos, que vino lo fundé a partir de un acontecimiento casual que fue visitar en Alemania, en una gira literaria que hice. Conocí un grupo de abuelas en Mainz, en Maguncia. Me interesó mucho lo que trabajaban, y ellas trabajaban con enfermos terminales. Sí. Y yo pregunté y me dijeron, bueno, son señoras, abuelas que vienen a leer para ayudar a bien morir. Y yo cuando volví dije, pero nosotros deberíamos hacer una cosa para ayudar a bien vivir. Claro. En realidad, y tenemos tantos chicos acá, y tanta gente, tantas escuelas que estaban muy mal en la época de Menem, es decir, la educación era un desastre. Y me pareció que esto podía darle un sentido a esa labor. Y luego la crisis de 2001. En la crisis de 2001 el paisaje, diría yo, social del Chaco y de Corrientes era pavoroso. Fue duro en todo el país, pero en el Chaco allí era... la fundación también se ocupó de entregar, dice, toneladas de alimentos, útiles escolares, miles de pares de calzados, ¿no? De bueno, todo un poco, empezamos ahí. La verdad que yo salía a mangar, la verdad que salía a llamar a algunos amigos y decirles, che, poner unos pesos, no podemos quedarnos quietos frente a lo que está pasando. Por supuesto. La fundación ya existía y de alguna manera fue una especie de espacio institucional para poder hacer esto. Comenzamos ayudando a un comedor, juntando mercaderías, comprábamos, no sabíamos muy bien cómo se hacía. Éramos buenas almas de Dios, si vos querés, que hacíamos lo que podíamos, pero de manera muy... ¿Desordenada al principio? No desordenada, pero sí, digamos, inconsistente. Claro, con muchas ganas, pero exacto. No era una cosa muy voluntarista. Claro. Con el tiempo fuimos precisando las cosas, organizamos un programa de asistencia a comedores infantiles, nos acercamos con gente de confianza a algunos comedores. Ahí comenzó una labor que yo creo que ha sido bastante interesante, porque sistematizamos, digamos, el poder conseguir fondos, el poder conseguir productos y el poder dirigirlos con especificidad a niños y niñas de comedores infantiles muy marginales. Nosotros atendimos hace ya, 10, 12 años venimos atendiendo a distintos comedores, algunos están en Impenetrable, te hablo con Impenetrable hace 10, 12 años, ahora ya está bastante penetrado, la soja ha cambiado bastante eso, pero en aquel entonces que era muy monte adentro, con maestros y maestras que son gente maravillosa, gente ejemplar, ayudamos de alguna manera en alguna escuela a que tengan agua, que tengan, qué sé yo, paneles de luz solar, en otros casos, llevábamos zapatillas, en otros casos... Trabajamos con mucho vínculo con esta gente y queremos siempre que sea una cosa muy plural, y la fundación es bastante consistente, es un voluntariado muy grande. Tenemos el programa Abuelas que funciona de maravilla. En fin, todo fue creciendo. Se ocupan, por supuesto, las necesidades básicas. Primero son el alimento, el vestido, y también lograr la inclusión social a través de los libros. Todo eso, a través de la lectura. Nosotros tenemos la Fundación tiene un programa de padrinazgo a bibliotecas. Apadrinamos más de 200 bibliotecas en el Chaco, a las cuales se entregan alrededor de 4 o 5 mil libros por año, de acuerdo a las necesidades que tienen, a lo que podemos conseguir. Nosotros somos muy buenos para pedir, para andar pidiendo, porque además como todo lo que hacemos es gratuito, es decir, todo lo que se hace en materia social en la fundación, uno de los principios, el principio de la abuela es nadie paga, nadie cobra, esto se hace por amor y el que no tiene amor no lo haga. Me parece muy bien. Y de ahí tenemos un costo cero de administración o de manejo, entonces todo lo que llega se destina como debe ser, ¿no?
Nosotros no podemos ni pretendemos sustituir ni al Estado, ni las obligaciones que el Estado tiene y que afortunadamente en los últimos años viene cumpliendo, como no se cumplió claramente en los primeros años de democracia, porque esto no existía. Bueno, ahora que hay una serie de programas de inclusión, nosotros no pretendemos sustituir eso, Claro, pero sabemos que en determinados lugares nuestro aporte puede ser interesante. Hay muchos maestros, maestras, gente que está muy en lugares muy retirados, que sabe que nos puede pedir y que nos piden cosas específicas. De repente necesitan, qué sé yo, 30 pares de zapatillas. Bueno, nosotros nos ocupamos de conseguir 30 pares de zapatillas para los chicos. Es decir, no es tampoco una cosa, nosotros no hacemos una cosa tan grande. La Fundación trabaja en pedagogía de la lectura, en fomento de la lectura. Nosotros tenemos cursos, tenemos seminarios, es decir, hacemos lo que la Fundación tiene que hacer. Este es como un programa, yo diría, marginal y que va, digamos, asociado a las abuelas, en gran medida a las abuelas y a nuestro trabajo, que es todo con docentes y con bibliotecarios. Nosotros trabajamos mucho con los docentes y los bibliotecarios, y en el Chaco creo que bueno, que la gente nos respeta y nos acepta por eso. No somos una ONG muy independiente, no tenemos subsidios, no queremos tener subsidios, no los pedimos, somos muy respetuosos de las instituciones y nos gusta que nos respeten, y en general eso se logra. Bien y funcionan bien. Sí, la funcionan verdad bien. Yo quiero saber cómo es la pobreza en el Chaco, ¿no? Porque generalmente los medios lo que muestran, y uno que vive por acá, es la pobreza cercana, ¿no? El conurbano bonaerense. ¿Cuál es la diferencia con respecto a la pobreza en una provincia al norte como el Chaco? Es una buena pregunta, Dolores, la verdad. Si hay es que diferencia. Yo no soy un experto en pobreza, no hago sociología de la materia, hago lo que puedo, como te decía. La sensación que sí tengo es que, digamos, hay una pobreza, digamos, que me parece que en algunos sectores hay una dignificación muy grande y que tiene que ver con costumbres ancestrales, los pueblos originarios que los tienen, claro. Que hoy pasa por el rescate de su lengua, por ejemplo, de su identidad. Es una pobreza que muchas veces yo la veo con una dignidad que no soy un experto en el Gran Buenos Aires, pero por lo que uno ve, lo que uno más o menos lee, lo que uno conoce acá, hay cosas que son de una violencia incluso visual, que es lo que me estás pidiendo, que es mucho mayor. Me da la impresión, pero no soy un experto en el tema, la verdad. Bueno, el otro día acá hubo un experto en las villas de Medellín, Colombia, y él decía que le impresionó la pobreza acá, de las villas, que era miseria. Bueno, me sorprende esto que decís de Medellín, porque nosotros tenemos, el programa nuestro de Abuelas Cuenta Cuentos está en más de 70 ciudades del país y de América Latina. Y en Colombia tenemos un programa muy grande, en Medellín precisamente. ¿Ah, sí? Tenemos más de 180 Abuelas Cuentacuentos que se referencian en nuestra fundación y que son apoyadas por la Alcaldía de Medellín. Ellas han hecho un trabajo extraordinario en dos grandes sectores muy marginales de Medellín en los últimos años, en los cuales, a través de bibliotecas instaladas en las cuales ellas van a hacer lecturas, ellas y ellos, porque las abuelas es un ícono, digamos, en realidad son abuelas y abuelos, y hay gente más joven y demás, no solamente para la tercera edad. Bueno, las Abuelas Cuentacuentos en Medellín han hecho en los últimos, te diría, 6, 7 años un trabajo extraordinario. Yo he estado un par de veces en Medellín, ahora vuelvo a ir este año en septiembre, y tenemos mucho vínculo y los ayudamos en lo que podemos porque son uno de los casos más ejemplares de trabajo en lugares de mucho riesgo social, de mucha marginalidad, y el trabajo que hacen, que es un voluntariado maravilloso. Así que me encanta que conozcan el caso de... Sí, que bueno, hubo un experto en Medellín hace muy poco aquí. Pero bueno, buenísima también la sinergia, ¿no? Y las experiencias de los países de la región para ayudarse, Así ¿no? es. Mempo, una persona inteligente, ¿no? Gracias, súper inteligente. Mi pregunta es esta, ¿por qué hay pobreza en la Argentina? Bueno, yo creo que la Argentina no está fuera del mundo. Hay un problema gravísimo de pobreza en todo el mundo. Seguro. Ahora se llama inequidad. Lo que antes era injusticia social o desigualdad, hoy se llama inequidad. Bueno, hay una inequidad muy grande que viene de muchos años y de causas que tienen que ver, creo yo, que son políticas antes que económicas. Desde la dictadura para acá ha habido una
consistencia, digamos, en fortalecer la marginación, que esto ha cambiado en los últimos años, y es cierto que ha cambiado. Creo que hoy hay cifras que no son tan graves. Yo siempre me hago la pregunta, bueno, si en el 2001 teníamos el 50% claro. de pobreza y miseria en Argentina, y hoy podemos discutir si es el 5, el 10, el 11, ¿estamos mejor o estamos peor? Es como el viejo vaso sí. lleno o vacío. Claro que estamos mejor sí. en un sentido, pero sigue siendo lacerante que exista lo que exista. Sí. ¿Por qué existe? Bueno, porque a ver, un país, por supuesto que podemos hablar del mundo y que hay pobreza, pero si nos referimos a nuestra sociedad, ¿no? Un país donde hay recursos, se puede alimentar a no sé cuántas personas. El problema sigue siendo la inequidad, Dolores. El problema sigue siendo la inequidad. Y ese problema, ¿pero qué tiene que ver con los políticos, con la clase dirigente, con una sociedad que no le importa, que no se da cuenta? Yo creo que tiene que ver un poco con todo y con el hecho de que, digamos, el sistema impositivo argentino es muy injusto todavía. Sigue siendo regresivo, aunque ha cambiado, ha mejorado, pero sigue siendo regresivo. Digamos, los grandes territorios vacíos e improductivos no pagan impuestos. Y hablar de la renta potencial de la tierra en Argentina es un pecado, puede decir, me matarían si yo o si algún diputado o senador lo propone. Esto es uno de los problemas serios que tiene la Argentina. Otro es la concentración de la riqueza, el grado de concentración de la riqueza, que me dirán es un fenómeno mundial. Claro que es mundial, pero en la Argentina es feroz. Es decir, los pobres son cada vez más pobres y los ricos son cada vez más ricos. La pobreza en la Argentina está cambiando en muchos sentidos porque hoy hay una documentación que en primer lugar es importante, es decir, la identificación. Antes no había ni siquiera DNI para centenares de miles, hoy lo hay. Hoy hay programas que podrán gustar más o gustar menos, pero son programas. Hoy hay una asignación universal por hijo que es importantísima en nuestro país. Ahora el plan Progresar también. Ahora el plan Progresar. Y un montón de planes que podrán ser un poco mejores o no, pero que existen. Sí. Es un trabajo que va a llevar mucho tiempo, pero vos me hacés la pregunta, ¿por qué existe? Bueno, las bases de por qué existe la podría explicar mejor que yo algún buen sociólogo, pero evidentemente tiene que ver con una desigualdad en el reparto de la riqueza, que es grosero. Pero es un fenómeno también mundial, y ese fenómeno mundial en Argentina tiene su correlato. Yo no quiero, digamos... Pero hay países en el mundo que mejoran la situación, y no me voy a Noruega ni nada por el estilo, sino, por ejemplo, Brasil ha mejorado la situación. Bueno, como ha mejorado acá y como ha mejorado toda América Latina, pero sigue siendo gravísimo. Pero se puede solucionar, digo yo. ¿No será que a nosotros como sociedad no nos interesa? Y yo no diría eso, no. Yo creo que la sociedad argentina, la sociedad, por lo menos la porción de sociedad que yo conozco, con la que me relaciono y la que me importa y la que convivo, tiene una alta sensibilidad social, tiene una alta sensibilidad frente a la pobreza y la miseria. No creo que haya ningún argentino o argentina que le guste esto. Ese no es el problema no está en la sociedad en general, el problema está en los centros de poder, en el poder o en los poderes, en los poderes que concentran. A ver, yo no sé si esto se puede decir en estos programas. Porque, acá se puede decir. Bueno, se puede decir todo. ¿Sabes qué? El sistema bancario argentino es horroroso. Es tan prebendario que es horroroso. El sistema, otra vez vuelvo al sistema impositivo, es decir, el sistema de las retenciones. No quiero reabrir ese tema que siempre está reabierto y no lo reabro yo. Pero acá no se pagan impuestos. Acá hay montones de gente muy millonaria que figura en la FI todavía como monotributista. Esto es una vergüenza. Bueno, yo no soy quien para modificarlo, no sé modificarlo, pero sé que ahí están gran parte de los huevos de la serpiente, de esto no tengo ninguna duda. Y frente a eso, bueno, un Estado que hace lo que puede, y al Estado que además al cual se lo cascotea todo el tiempo, pero que bien o mal ha hecho, y eso hay que decirlo, en los últimos 10 años se han hecho cosas que no se habían hecho en los últimos 30 o 40, y eso, bueno, es como cuando yo trabajo con la educación, como cuando me dicen los problemas que hay con la calidad educativa. ¿Saben? La calidad educativa, pero vamos a ocuparnos de la calidad educativa. Pero primero había que construir escuelas, primero hay que tener docentes. Cuando termina la dictadura había en la Argentina menos de 400.000 docentes. Hoy hay 1.100.000. Es decir, y que tienen demandas salariales y hay que atenderlas. Y al mismo tiempo la Argentina tiene en este momento alrededor de 14, 15 millones de chicos en edad escolar, que ahora empiezan a tener escuelas y ahora empiezan a tener ¿dónde? Bueno,
estoy de acuerdo con la calidad educativa que ha bajado. Bueno, pero si hicimos lo masivo, ahora vendrá esa otra parte. Si nos comparamos con Finlandia, yo vengo ahora del CIN, que estuve ahí la semana pasada, vengo de Finlandia, donde estuve, entre otras cosas, viendo el sistema educativo. Finlandia está arriba de todo en materia educativa. Pero ¿sabes cuántos estudiantes tiene Finlandia en todos los niveles? 1.400.000. Tienen 900 escuelas en todo el país. Y así, está bien. Digo, nosotros, ¿sabes cuántas escuelas tenemos acá? Más de 40.000. Quiero decir que cuando uno ve eso en un territorio gigante como la Argentina, donde hay todas estas cuestiones que tienen que ver con sistemas de pobreza, que son antiquísimos y que tienen una incidencia muy grande, es muy complejo. Yo no soy un político, no soy un economista, soy un simple escritor que hago lo que puedo, pero tengo ojos para ver todo esto. Por supuesto que es un tema complejo, ¿no? El tema de la pobreza y la desigualdad. Y el año pasado, en plena época de elecciones, tuve aquí en este programa a varios candidatos. Y cuando yo le preguntaba cómo solucionábamos el tema, cada uno decía por un camino diferente, ¿no? Por el mejor trabajo, por salarios, por el tema de la educación, por el tema de la corrupción. Es decir, que es un tema complejo, obviamente. Es que tu pregunta es, de alguna manera, muy abarcadora. Claro. Porque en realidad no hay un solo aspecto para responder. Entonces puedo responder desde la lectura, desde las abuelas, desde la educación, desde la comida, pero tenés desde los factores políticos, desde la organización económica de la sociedad, desde los estratos sociales que de alguna manera han sido forzados en los últimos años a migraciones internas muy grandes. Gran parte de los pueblos los pueblos wichí, hoy están en las afueras de Rosario, de Córdoba o aquí en el conurbano bonaerense. No han venido porque querían, no vinieron a hacer turismo. Son expulsados de alguna manera de la tierra y no son bien recibidos en el otro lado. Es decir, pagan dobles o triples consecuencias. Bueno, frente a eso, ¿uno qué puede hacer? Yo confieso que yo no tengo la solución para eso. Hago lo que puedo, lo hago con mi gente, con mis amigos, de poquitito. Y qué sé yo, y la sensación que tengo muchas veces es de una enorme frustración, como posiblemente te pase a vos. No, por supuesto que hay gente maravillosa acá en esta Argentina, que a través de muchas ONG o lo que sea, trabaja para ayudar a los demás. Y yo siempre pienso que el 2001-2002 hubiese sido mucho peor si no está esta gente maravillosa, ¿no? Por supuesto. Pero yo voy por el tema de a ver si hay decisión política, ¿no? Los gobiernos que llegan acá en la Argentina de combatir realmente el tema de la desigualdad, Mira, yo puedo tener muchas diferencias con el gobierno actual, con el kirchnerismo, pero hay algo que yo no voy a dejar nunca de reconocerle, y es que tienen una sensibilidad social, por lo menos expresada, como nunca tuvo ningún gobierno anterior, ni Menem, ni el gobierno de Alfonsín, ni Cedillo de la Rúa, y mucho menos, obviamente, los militares que fueron, de alguna manera, los que provocaron todo esto. Porque hay una serie de provocaciones que son básicas, que tienen que ver con el rol del Estado. El rol del Estado en Argentina fue completamente bombardeado, y el para mí delirio, pero para muchos ideales, un Estado muy débil e inexistente, o un Estado idiota como fue en la época de Menem. Y en realidad, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el Estado tiene que ser un Estado activo, presente y actuante, limitado y con controles, que ahí podemos hablar de fallas, pero tiene que existir. Y en ese sentido, el periodo kirchnerista ha sido el periodo que, en mi opinión, mayor trabajo social ha hecho, y no lo ha hecho mal, ha hecho, y en gran medida, por eso han sido los cambios, que es lo mismo que está pasando en Bolivia, en Brasil, en Perú, en un montón en toda América, si vos querés, incluso de México para acá. Yo viajo mucho, lo veo, también estuve hace muy poco en Brasil, estuve en el norte, en el nordeste de Brasil, y yo veo los problemas gravísimos que tienen. Claro que han dado un paso enorme, pero siguen teniendo más de 30 millones, entre 30 y 40, casi toda la Argentina, millones de pobres, que son los mismos que tienen los Estados Unidos. Es decir, cuando uno ve todo esto, son problemas de sistemas, de organización, dentro de lo que es el capitalismo, que es prácticamente el modelo universal. Hasta China está entrando en el modelo capitalista. Yo no voy a cuestionar eso. Lo que sí digo es que hay una especie de capitalismo feroz, o hay una especie de voracidad, que es la que hace que, por ejemplo, hoy, en el mundo, 100 personas, Dolores, tienen más dinero que 3.750 millones de personas marginadas, es decir, prácticamente la mitad de la población del mundo. Algo está mal. Algo está mal. Pésimo, es un escándalo. Bueno, ¿sí? Exactamente. Sí.
Y aquí en Argentina también está concentrado. Es lo el que correlato, el- lo sí, mismo en pequeño. Sí. Bueno, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué hacemos nosotros? Yo creo que el gobierno actual ha hecho mucho más que los gobiernos anteriores, mucho más. Y ojalá que lo continúen. Y yo, como no soy parte, ni estoy en la brega política, yo hago lo que puedo con mi gente, poquitito. Pero bueno, qué sé yo, a lo mejor estoy tranquilizando mi conciencia, no sé. Creo que no, creo que somos sinceros y que lo hacemos. Yo no puedo estar sin eso. Mira, te voy a contar una cosa, Sí. Gloria, no sé si tengo tiempo. Sí, quedan 2 Nosotros minutos. empezamos en 2001. Un día, era enero de 2002, creo que inmediatamente. Un día yo vi en la ciudad de Resistencia, en el centro de Resistencia, en la calle Güemes y Santa Fe, encontré en un árbol, un enorme ibirapitá hermoso, 4 chicos que dormían en la horqueta de los árboles. Yo sabía que la Argentina se desmoronaba. Yo escribí un libro en ese tiempo que tenía que ver con el desmoronamiento y la disolución del país. Había un desencanto general, pero ya llegar a eso me pareció que era demasiado. Yo no podía darle la solución a eso, pero fue lo que me motivó. Al día siguiente salí a pedir plata a mis amigos. Claro. Y salí, y así empezamos con este programita que es muy modesto. No vamos a resolver nada, pero bueno, yo creo que hay que hacerlo. Me parece que todos tenemos, y mucha gente, muchos argentinos y argentinas tienen un espíritu solidario extraordinario. Y yo te diría que en general, cada vez que hemos salido a pedir esto para hacer algo concreto, lo hemos logrado. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Mempo, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vos. Bueno, se va ahora a la Feria del Libro, suerte Me voy, también me a voy, firmar me voy. por ahí, ¿no? Varios ejemplares. Bueno, muchísimas gracias a ustedes Gracias, y Gloria. nos encontramos el martes que viene.